Ya, buenas noches compañeros, buenas noches profesor. Hoy nos tocó eh, hacer una sobre análisis estructural, sobre fundamentos y aplicaciones, todo lo que hicimos en la unidad 3. Puede continuar la diapositiva. Mm, Ya. Seguidamente tenemos la meta del análisis estructural. Primeramente trata sobre garantizar la seguridad prediciendo el comportamiento antes de la construcción. Como podemos visualizar ahí, una figura que se aplica 500 newtons y 100 newtons. Eh, Primeramente tenemos también en el plano tridimensional sobre suma de fuerzas en X igual a cero y suma de fuerzas en Y igual a cero y suma de momentos igual a cero, según la ley matemática. Ahí aplicamos el principio físico de un sistema en reposo perfecto. Una viga soporta una carga contra 1000 newtons y el sistema responde con dos reacciones simétricas en los apoyos de 500 newtons cada una, garantizando el equilibrio estructural. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora tenemos la anatomía de las cargas. Aplicación espacial, variabilidad y origen. Primeramente, tenemos cargas puntuales, tenemos cargas uniformes, cargas distribuidas y cargas variables. Tenemos también muertas, que son el peso propio, la viva, que vendría a ser el uso, el viento y sismos. Transformar también VAR y transformación de cargas puntuales equivalentes. Una carga distribuida de 200 newtons por metro sobre una viga de 5 metros se reemplaza analíticamente por una única carga puntual de 1000 newtons, ubicada en el centro, como podemos visualizar en la figura. ¿Ya? A continuación, les pasaré a continuación, mi compañero expondrá. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, nos toca hablar sobre restricciones y apoyos. Cada movimiento restringido genera una fuerza de reacción. Acá podemos observar un apoyo móvil o también llamado rodillos, lo que impide un movimiento vertical y genera una reacción. Un apoyo articulado, lo que le impide son movimientos horizontales y verticales, lo que genera dos reacciones. Empotramiento impide traslaciones en las coordenadas X y la rotación, lo que genera reacciones y momento. Un ejemplo práctico sería una viga soportada por un apoyo articulado y un apoyo móvil. Posee exactamente tres incógnitas de reacción. Este es el número perfecto para resolver el sistema con nuestras tres ecuaciones de equilibrio. Siguiente, por favor. Cinemática y grados de libertad. Los grados de libertad representan los movimientos independientes posibles de un punto o cuerpo en el espacio antes de ser restringido. Eh, Total, en el plano bidimensional que observamos ahí, nos muestra tres grados de libertad. Su correcta identificación es el primer paso para determinar la estabilidad estructural. Se puede observar que en el eje X tenemos traslación horizontal, en el eje Y traslación vertical y en el origen tenemos lo que es la rotación. A continuación le cedo la exposición a mi compañero. Ya bien, continuando con la exposición, tenemos los estados de estabilidad. Ya, incógnitas y ecuaciones. ¿Qué es la estructura isostática? Incógnitas es igual a las ecuaciones. Ejemplo, tres incógnitas para tres ecuaciones planas totalmente estables y resoluble mediante estática básica.
También tenemos las estructuras hiperestáticas, que va a ser la mayor incógnitas bueno, va a ser mayor el número de incógnitas que al número de ecuaciones. El acceso y el apoyo requiere métodos avanzados de deformación para su resolución. De ahí tenemos la estructura hipostática, que es el número de incógnitas es menor al número de ecuaciones, y a menos restricción de las necesarias estructuralmente inestable y peligrosa. Y equilibrio local versus global. En el equilibrio global tenemos, como nos muestra la imagen, dos fuerzas, ¿no? Uno de 700 newtons que va hacia arriba y otro de 800 newtons y una de 1500 newtons que se dirige hacia abajo, ¿verdad? Eso es el equilibrio global. Se considera todas las estructuras como un único cuerpo rígido. Como vemos el ejemplo, si la estructura completa soporta una carga de 1500 newtons, la reacción externa combinada, que es de 700 newtons más 800 newtons, deben de sumar exactamente a 1500 newtons. Y es como se ve en el caso, ¿verdad? Ahora, en el equilibrio local tenemos que el equilibrio local analiza la parte específica de un elemento individual o un nodo. Bueno, tenemos una regla, ¿no? La regla de oro. Si el sistema global está en equilibrio, cada corte interno también obedece las ecuaciones. La sumatoria de fuerza en X es igual a la sumatoria de fuerza en y esto a su vez es igual a la sumatoria de un momento y esto es igual a cero. A continuación le paso a mi siguiente compañero. Ahora, como diapositiva 8 tenemos el ecosistema estructural. En el mundo real, las estructuras se clasifican según la forma de sus elementos, cómo se unen entre sí y la manera en que se transmiten y soportan las cargas. Como primer punto tenemos las vigas, los cuales son elementos horizontales diseñados específicamente para soportar cargas transversales que generan flexión. Como segundo tenemos armaduras, que son conjuntos geométricos, usualmente que son triangulares, compuestos por barras rectas unidas exclusivamente por sus extremos. Debido a esto, el material trabaja de forma óptima a la tracción y a la compresión. Luego siguen los marcos. Estos son sistemas de elementos que contiene uniones completamente rígidas. Esto ayuda a perder la capacidad de flexionarse o de producir un momento flector. Ahora, como cuarto tenemos las máquinas. A diferencia de las otras, estos son sistemas dinámicos, los cuales tienen como propósito resistir cargas en reposo, transformar la energía, transmitir fuerzas y movimientos. Se concluye mencionando que la combinación e integración de este ecosistema es lo que nos permite diseñar obras complejas del mundo real, como puentes, edificios, torres, grúas y equipos industriales. Siguiente, por favor. Para la novena diapositiva. Las armaduras son uno de los sistemas más eficientes de la ingeniería civil y mecánica, porque aprovechan al máximo el material bajo un comportamiento axial puro. Recordar que son sistemas construidos única y exclusivamente por barras rectas. Un requisito de diseño e hipótesis fundamental es que las cargas se aplican exclusivamente en los nodos o uniones de la armadura. Nunca se diseña pensando en colocar una fuerza pesada en medio del cuerpo de una barra. Como las cargas solo actúan en las uniones, los elementos experimentan un comportamiento ideal, solo trabajan atracción o tensión. Em, Tampoco no hay presencia de fuerzas cortantes o flexión dentro de la barra. Eh, Como ejemplo, se muestra el ejemplo práctico. Si el análisis revela que una barra soporta 400 newton de tensión, significa que geométricamente está siendo estirada por fuerzas opuestas de 400 newtons sin sufrir flexión alguna. Ahora voy a pasar con mi próximo compañero. Ya. Estrategias de resolución en armaduras. Tenemos dos métodos.
Primero, el método de nodos. Analiza el equilibrio secuencial en cada unión individual, ¿no? Esto quiere decir que las fuerzas contrarias se restan, o bueno, al sumarse tiene que ser igual a cero, como se puede ver en la figura, sumatorio de fuerzas en X igual a cero y de Y igualmente. Luego, ideal para determinar las fuerzas en todos los elementos de la estructura paso a paso. Luego tenemos el método de secciones, que en este caso se realiza un corte imaginario a través de la armadura para exponer fuerzas internas. Y en este caso se aplica para hallar momentos, bueno, sumatorio de momentos igual a cero. Y ventaja clave, permite encontrar fuerzas internas específicas instantáneamente, sin necesidad de analizar toda la estructura previamente. Siguiente, por favor. Análisis profundo. Marcos. La introducción de la rigidez y la flexión. A diferencia de las armaduras, los marcos poseen uniones rígidamente fijadas, que son capaces de transmitir momentos. Son la columna vertebral de los edificios modernos. Un ejemplo práctico es, por ejemplo, en la imagen, una columna recibe una carga excéntrica de 1000 newtons proveniente de una viga. La reacción en la base, que es un empotamiento, no solo debe equilibrar la fuerza vertical, sino que debe generar un momento reactivo para contrarrestar la tendencia al giro y mantener la estabilidad total. Su teoría de momentos es igual a cero, como se suele llamar. Va a continuar mi compañero. Bien, ahora el análisis profundo. Máquinas. Transmisión de fuerza y movimiento bajo las leyes estáticas. Los sistemas mecánicos, palancas, grúas, equipos industriales están diseñados para transformar la energía. Su principio fundamental sigue siendo el equilibrio de fuerzas y momentos en cualquier instante del tiempo. Como vemos en la imagen, la distancia es igual a 2 metros y la fuerza que ejerces abajo es 50 newtons, lo cual nos genera momento igual a fuerza por distancia. En el ejemplo práctico, una fuerza de 50 newtons aplicada a una distancia perpendicular de 2 metros respecto al pivote genera un momento de 50 por 2, que equivale a 100 newtons por metro. Siguiente. El sistema integrado. La ingeniería en el mundo real es la convergencia simultánea de todos estos principios. La armadura, que son los elementos de atracción o compresión, el marco, las uniones rígidas, las transmisiones de momentos, la máquina, transmisión de fuerza y movimiento, apoyos, generación de reacciones y otros apoyos que es igual, la generación de reacciones. Y todo esto provee una carga puntual. A continuación, mi compañero. Finalmente, tenemos las conclusiones y fundamentos. Como hemos visto en las diapositivas que han expuesto mis compañeros, hemos llegado a la conclusión que sumas de las fuerzas vendrían a ser igual a cero y suma de momentos es igual a cero. Una de las primeras vendría a ser el análisis estructural, es una herramienta matemática indispensable para el diseño seguro y eficiente. La segunda vendría a ser comprender la naturaleza de las cargas, los apoyos y los tipos de estructuras. Permite predecir con exactitud el comportamiento mecánico. Y por último, las ecuaciones de equilibrio representan la garantía matemática última para determinar reacciones y fuerzas internas, protegiendo así la vida humana. Bueno, eso sería todo. Gracias y buenas noches.